ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Desde que el hombre anda por la tierra, uno de los problemas centrales fue cómo movilizarse, cómo moverse. El caballo fue, sin ninguna duda, lo que le permitió originariamente, en gran parte del globo, en otras partes fue el camello, en otros lugares el elefante, pero siempre fueron los animales lo que traccionaron al otro animal, al ser humano que supuestamente les lleva la ventaja de ser animal racional. En la Argentina, desde hace mucho tiempo, hemos caído en distintas etapas en la lucha por el transporte. Primero los nobles caballos tiraban los tranvías y después los tranvías ya no precisaron más de los caballos. Y nacía entonces la Unión Tranvíeros Automotores hace 100 años. Allá cuando nacía Evita, en 1919, nacía la UTA. Y además pasó por etapas notables. La famosa Corporación del Transporte, manejada por intereses foráneos, la quema de colectivos en la protesta justamente para que se nacionalizara el transporte en la Argentina, y luego el Estado haciéndose cargo del transporte urbano y nacional durante mucho tiempo. Después llegó el concepto de la privatización del transporte, y las empresas privadas reemplazaron al propio Estado. En una Argentina con un gran desbarajuste económico, administrativo y de organización, en algún momento alguien dijo, si el transporte no es subsidiado, no puede seguir funcionando. Y entonces, el transporte privado, que tiene dueños privados, que tiene empresarios con muchas empresas de transporte, resulta que es financiado por todos los argentinos a través del subsidio. Y así encontramos una desigualdad absoluta porque las empresas del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires reciben subsidios que no reciben, por ejemplo, algunas empresas del interior provincial, de otras provincias. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que el transporte fue siempre una preocupación sin respuestas concretas y sin que conozca la sociedad lo oculto del negocio del transporte. Cuando el general Perón se queda con los ferrocarriles, a una legua a la derecha y a la izquierda de los ferrocarriles, la tierra esa pertenecía a los ingleses. Cuando hacen el contrato, Perón la hace poner y todos los bienes que le pertenecen. Entonces, allí se quedó el gobierno nacional, en la compra ferroviaria, con las tierras, vendió un poco de esas tierras y absolutamente absorbió el costo de los ferrocarriles. Y los ferrocarriles fueron del Estado. Y esos ferrocarriles tenían terminales como por ejemplo el Belgrano Norte que terminaba en Bolivia, el San Martín en Chile, el Urquiza en Paraguay, y así sucesivamente cada uno de los ferrocarriles tenía casi terminaciones fronterizas. Y también entró la decadencia. En la década del 90 Menem dijo ramal que para, ramal que cierra. Pero antes de esto ya había ocurrido el Plan March. En época de Frondizi habían comenzado a desguazar los ferrocarriles y durante ese tiempo empezaron a crecer las empresas privadas de automotores de pasajero, algunas de ellas, como el 406, en poder de militares. Y así la cosa, el transporte ferroviario fue perdiendo calidad, fue perdiendo capacidad. Los cuatro gremios, la fraternidad, el decano de los gremios en la República Argentina, la Unión Ferroviaria, los señaleros y el personal superior, vieron como se iban perdiendo batallas y se iban cayendo los ferrocarriles. Hasta que llegó un momento que se armó un Belgrano Norte de carga. ¿Y a quién le dieron parte del Belgrano Norte? Al gremio de camioneros. O sea que ponían en el zorro, en el gallinero. Porque el hecho de los ramales que se cerraron
significó el crecimiento y desarrollo de la flota de camiones. El gremio de camioneros empezó a crecer, empezó a tener alto poder, y por años atrás, Juan Manuel Palacio, secretario general de la UTA, y Hugo Moyano, fueron socios que fundaron el movimiento de trabajadores argentino, el MTA, para discutir a Menem contra las privatizaciones, para presentar pelea. Y cuando fallece Juan Manuel Palacios, el secretario adjunto de la UTA, Roberto Fernández, se hace cargo del gremio, y cuando Fernández le reclama a Moyano seguir la continuidad del acuerdo que había, le dijo, no, el acuerdo era con Palacios. Fernández le dijo, el acuerdo era con la UTA, no con Palacios. Nunca se llevaron bien, y un día se fueron a las manos en la CGT. Aquello quedó marcado por mucho tiempo, y en este momento, donde hay un cambio de gobierno, y donde hay discusiones acerca del ministro de Transporte, a donde aspiraba Moyano a colocar su gente, donde aspiraban todos los gremios del transporte, que en definitiva son los que tienen el poder de fuego, así como hace 40 años el poder lo tenían los gremios industriales, hoy lo tienen los gremios de transporte. Si para el transporte, para la Argentina. Si no, no hay forma de parar a la Argentina. Bueno, esa discusión se lleva en la pelea. Cuando Alberto Fernández saca del gabinete el proyecto de poner como ministro de Seguridad a alguien de Massa, y como había un acuerdo político y había que compensar el gabinete, le dice a Massa, bueno, tenés transporte. Y Massa pone a un radical que había sido intendente en Junín, que pertenece al Frente Renovador, Meoni, que está a cargo de transporte. Y Moyano sale inmediatamente a criticarlo, a decir que no sabe, porque está al frente de ese ministerio y no conoce ese negocio y ese tema. Simultáneamente, alguien que estaba integrando el Consejo Directivo de la UTA quiso hacer lista aparte, esto fue anterior, quiso hacer lista aparte para presentarse a elecciones, más allá, sin entrar en la interna y la discusión gremial, si se la reconocieron o no se la reconocieron, si estaba bien o estaba mal, bueno, no lo dejan participar, y entonces es el que ayer se pone al frente, con apoyo de afuera de Moyano, para tomar la sede de la UTA, provocar un verdadero destrozo, pero aquí que hay un dato central. Todas las líneas de colectivo que pararon son de la empresa Dota, que tiene más de 40 líneas de colectivo. ¿Y qué se esconde atrás de esta pelea de los trabajadores aparentemente? El subsidio. El subsidio al transporte, y marcarle la cancha al nuevo gobierno para decirle, nosotros necesitamos que sea subsidiado. ¿Por qué? Porque el gremio se ha terminado de transformar en un gestor de las patronales. Es decir, el gremio tiene que sentarse y decirle, necesitamos que le den más subsidio para que nos puedan dar aumento. Y como no le dan los subsidios, no hay el aumento adecuado que pretende la inflación que tiene que corresponderle al gremio. Bueno, Macri tuvo ahogado el subsidio, y entonces hubo un atraso en los básicos, que son de 40.000 pesos que gana el chofer, porque al no tener ampliación de subsidio, las empresas dicen, no, si no me aumenta el subsidio no puedo aumentar el sueldo. En una palabra, si todos los argentinos no nos ponemos con más plata, no le pueden aumentar a los trabajadores. Entonces viene la gran pregunta, ¿para qué queremos transporte privado? ¿Por qué no nacionalizamos el transporte y se termina la historia? Entonces, si el transporte es privado, que se organice y se abastezca privadamente. Ahora, esto de estar subsidiando el Estado al transporte privado, la verdad que es una discusión mucho más larga y profunda. Y finalmente, los dirigentes de la UTA se terminan transformando en representantes empresarios, diciéndole al gobierno de turno, miren, necesitamos que le den más subsidio porque así entonces nos podemos sentar en la paritaria y pedir lo que corresponde. Repito, sin entrar en la discusión que puedan tener en la interna gremial, ayer fueron y rompieron su propio gremio, destrozaron su propio sindicato, rompieron todo. Después se fueron, fue la fiscal Andrade, que es la que está a cargo de la situación, hicieron un acta, se van a reunir el 15 de enero, no sé con qué objetivo ni cuál es el fin. Fernández dijo que no iba a renunciar, que
tenía 4 años de mandato, que las elecciones ya habían ocurrido. Y lo cierto es que todo esto está escondiendo una lucha de poder no contada a la sociedad. El poder que se va a discutir en la CGT cuando haya que elegir la nueva conducción de la Central de Trabajadores, donde además el reingreso de algunos que se habían ido a la Confederación de Transporte, como la Unión Ferroviaria, taxis y demás, aviones de taxi, producen que todos juntos en CGT puedan tener una discusión profunda y colocar a su gente en puestos clave. Pero aquí que el regreso de Viviani, por ejemplo, del taxi, hombre de confianza de Moyano en su momento, totalmente enfrentado luego, Siasia, que se había ido, que estaba integrando un sector que se llamaba Massa, del sindicalismo, junto con Viviani y otros más, que regresan a esa Confederación de Transporte. Esa Confederación de Transporte tiene el poder de fuego que no tiene la CGT. Es decir, pueden parar el país, porque allí están los portuarios, los aeronavegantes, todos los gremios de aeronáutica, todos los gremios de la marina, todos los gremios de tierra, y hay una pelea por la primacía y por el manejo del Ministerio de Transporte, porque el ministro que puso Massa hay que ponerle abajo las secretarías y todo lo que más corresponde. Entonces hay una pelea política, una pelea sindical, una pelea por CGT en un futuro y una pelea empresaria por subsidios. Después, todo lo otro que ayer se vio, una triste escena de pelea de trabajadores contra trabajadores, 11 heridos, 1 de bala, lamentablemente destrozaron su propio gremio, Fernández atrincherado en su despacho, diciendo, si suben los mato a fierrazos. A las 11 y pico de la noche, la fiscal hizo firmar el acta, se normalizó, quedó un retén policial permanente, porque está destrozada la entrada del anfiteatro de Vaperón, precioso anfiteatro de la UTA, y la verdad es que ninguno de los medios contó la pelea. La pelea es de Hugo Moyano con Roberto Fernández. La pelea es de la empresa Dota con los subsidios. La pelea es de quién maneja transporte. Y además, la pelea es por sacarlo a Fernández y ponerlo a su reemplazante, hombre que se reporta ahora a Hugo Moyano y que antes perteneció al Consejo Directivo de la UTA. Esta realidad, que no le cuenta a nadie, que nosotros lo estamos narrando, tiene que ver con que el transporte es el gremio de servicios único que puede paralizar la Argentina. Y esta lucha es también por mandarle un mensaje al gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, diciéndole, ojo, no vayan a pensar en manejar subsidios de otra manera, mirá, que nosotros solos, con la empresa Dota, te paramos 40 líneas. Muy triste la lucha entre trabajadores, muy triste las cosas que no se conocen y que pasan, pero lo cierto es que ayer la noticia nacional fue la toma de la UTA por factores aparentemente gremiales que esconden un montón de otras cosas, que incluso los propios choferes que fueron a tomar la Unión Tranviaria Automotor seguramente ni imaginan, ni conocen, ni les importa, porque ellos en definitiva están discutiendo para un mejor salario, mejores condiciones, mejor obra social, etcétera, etcétera. Y no discuto si tienen razón o no, porque a lo mejor tienen muchas razones en las cosas que dicen. Lo cierto es que acá se está peleando estratégicamente saber quién le puede hacer un paro general al presidente Fernández.